Quiero seguir compartiendo con ustedes sobre la historia de David, de este rey, de este hombre, de esta persona que fue llamada de chico a Dios para grandes desafíos, para grandes batallas, para grandes victorias. David es un hombre como nosotros, es una persona como nosotros, porque Dios obró en él, aunque nadie lo conocía. Siempre me gusta recalcar todas estas cosas porque en el día de hoy muchos de nosotros peleamos mucho con nuestra estima, con lo poco que somos, con lo poco que sabemos, con lo que nos han dicho, con las frustraciones que hay en nuestra vida, de que no logramos nada, de que no alcanzamos nada, de que hicimos lo que pudimos y no salimos. Pero David era igual. Y sin embargo, él se aferró a lo más importante, a aquello que lo llevó a ser el hombre que fue. ¿Sí? En la vida de David no paramos de ver luchas, no paramos de ver batallas, no paramos de ver soledad, no paramos de ver, yo puse acá, no paramos de ver dolor, no paramos de ver debilidad, inseguridad, traición, no paramos de ver peligro, persecución, temor, pero él tuvo la humildad, que es lo que hoy nosotros necesitamos, la humildad de no soltarnos de la mano de Dios, de no soltarnos del propósito de Dios, porque cuando uno conoce la historia de David, se da cuenta que Dios obró, que Dios lo terminó sorprendiendo, bendiciendo, ayudando, pero siempre él tuvo que pelear. Es como que, viste, hay personas que tienen todo en contra. ¿Alguna vez te sentiste que tenés todo en contra? Es decir, no paro una y termino con otra y empieza otra nueva, y vos decís, pero no sé qué es lo que pasa, que tengo todo en contra, no tengo una a favor. Y David lo que tenía es que encima, a pesar de que él tenía todo en contra, él había sido ungido por Dios, por el profeta. Es decir, es como que venga un profeta conocido en el mundo entero, que está en todas las redes, que está en todos los lugares, que Dios lo usa poderosamente, y viene acá a la iglesia y te unge a vos. Y desde el día que te ungió, en vez de irte mejor, te empezó a ir mal. ¿Por qué le empezó a ir mal? Porque evidentemente lo que representa David es a la misma presencia de Dios. Representa un tiempo nuevo, representa la justicia, representa la bendición de Dios a todo el pueblo. David tenía una particularidad muy importante, y era que cuando él estaba en un lugar, los enemigos no estaban más, lo molestaban, lo trataban de matar, pero él por lo general obtenía la victoria. Él es el que estuvo en la cueva de Adulán, como hablamos el domingo pasado, en esa cueva donde había afligidos, endeudados, personas angustiadas. ¿Y qué pasó con esos hombres? Se contagiaron del espíritu de David. Porque David, como hablamos hace 2 domingos, había una sola cosa que le importaba, y era solo Dios, no otra cosa. A él le importaba una cosa sola. ¿Por qué? Porque él entendió lo que cantamos recién, ¿sí? Que todos nos pueden dejar, todos nos pueden abandonar. Es una ley, hay personas que el mundo lo llama karma, ¿no? Nosotros no lo llamamos karma, lo llamamos propósito, ¿sí? El propósito de ser transformados, el propósito de ser restaurados, el propósito de alcanzar justamente los planes de Dios, que no van a ser fáciles para alguno de nosotros, porque el propósito es grande. ¿Por qué la batalla es grande? Porque el propósito es grande. Porque lo que cargas, aunque vos lo desestimás y no te das cuenta y te seguís viendo como una pulguita, para el diablo no sos una pulguita, sos un riesgo, sos un problema, porque él sabe que cuando orás, él sabe que cuando te provocan, como lo provocaron a David, se levanta una nueva persona. David, desde el momento que fue ungido, fue honrado por Dios. No para vivir su vida a su manera, sino para vivir su vida a la manera de Dios, y por medio de Dios contagiar a todos de Dios.
Por eso esos afligidos, angustiados se transformaron en los valientes de David. Los que con una espada mataban a 400 personas. David los contagió. David, la fe se contagia, hermano. Por eso es tan importante nosotros día tras día poder compartir, poder tener comunión con Dios, porque contagiamos. En un momento o contagiamos la angustia o la tristeza, como estaban todos ahí en la cueva de Adulam, o llegamos nosotros llenos de Dios, aunque no nos sintamos llenos de Dios, porque si le preguntabas a David en ese momento, ¿qué Dios? Y mira, maté al Goliat y me están persiguiendo. ¿Dónde está Dios? Él en ningún momento dijo eso. ¿Dónde está Dios? Dios estaba con él. Porque a él no hacía falta que le digan que Dios estaba con él. Él lo sabía, él lo sentía, él oraba, él buscaba, él ayunaba, él se consagraba, porque había sido marcado. Te hago una pregunta, ¿vos fuiste marcado por Dios? Amén. No te distancies de lo que funciona en Dios. Si la carne se revela, se angustia, se entristece, se preocupa, pero Dios nos dio herramientas poderosas, después lo termina escribiendo por medio del Espíritu Santo Pablo, ¿no? Tenemos estas herramientas que son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas que el enemigo levanta en lo oculto para que vos y yo no crezcamos, para que nuestra familia no crezca, para que nosotros nos quedemos igual o peor de lo que estábamos. Entonces, tenemos en Dios fortalezas. David fue llamado como rey, fue elegido como rey para que todo Israel se contagie del amor de Dios. Y terminó sucediendo. Porque cuando David murió, no podían entender, lloraron. Es más, ¿cómo le decían a Jesús? Hijo de David. ¡Wow! Hijo de David, ten misericordia de mí, le decían a Jesús. ¿Por qué? Porque David fue un hombre que pasó por mucho, pero fue un hombre que marcó mucho, mucho, mucho. Por eso es tan importante que nosotros entendamos y nos gocemos, como dice Pablo, en las dificultades, en las luchas, porque Dios está haciendo algo grande. Vos no te das cuenta, yo no me doy cuenta, pero hay gente que nos mira, hay personas que nos ven, mismo el mundo nos ve, el mundo espiritual, pero por sobre todo Dios nos ve a que no dejamos de buscar a Dios, y eso en un momento cambia, las cosas cambian. Yo te pido que tengas fe, porque al mirar la vida de David, ves un reflejo de lo que te pasa a vos. Soledad, persecución, dolor, debilidad, inseguridad, traición, persecución. ¿No te pasa eso? Yo decís, basta, Señor. ¿Y por qué lo permite Dios? No lo entiende por qué lo permite Dios. Pero tenemos la bendita palabra de Dios, que nosotros no somos como David, nosotros sabemos cómo termina la historia. Nuestra historia ya está resuelta, ¿lo sabían? El mundo va a pasar y nosotros vamos a llegar delante de Cristo. Y no vamos a pasar dolor ni angustia eterna, vamos a entrar al reposo del Señor y vamos a estar eternamente con Él. Eso ya está resuelto, hermano. Ahora tenemos que, eso que sabemos, lo tenemos que transmitir a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón, y con estas armas pelear por aquellos que no conocen esto. Y dejar que el Espíritu nos transforme y dejar que la carne nos deje de gobernar. Eso lo entendió David. En un momento dijo, ¿peleo yo o pelea Dios? Por eso él en todo momento dijo, Jehová está conmigo, Dios está conmigo. Y cuando cometió algunas cositas él no metió mucho la pata, pero cuando la metió, ¿no? La metió hasta acá y más todavía. Más todavía. Y en un momento, si ustedes después quieren continuar leyendo, con la gente que se rodeó, fue transformada hasta un punto, porque cada uno decide hasta dónde ser transformado. Y él tuvo que pagar el precio de la falta de transformación de los demás, de estos que eran angustiados y tristes. De repente se volvieron odiosos, rencorosos, se volvieron envidiosos, se volvieron personas vengativas y empezaron a matar a troche y moche.
y no le importaba nada, no le importaba nada. Dios decía que gobiernen un lugar y ellos llegaban, hacían cosas atroces porque eran sanguinarios. Y eso también David lo tuvo que pasar. David vivió la lucha del enemigo externo, la lucha del enemigo interno y la lucha de los que lo rodeaban. Estaba luchado constantemente. Por eso quiero compartirte lo que nos relata la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 2. Dice que luego que Saúl murió, el que lo perseguía murió. Supuestamente la lucha se terminó, ¿o no? Se terminó la lucha, pero no se terminó. Dice que luego que murió Saúl, la tribu de Judá, dice, después de esto David le preguntó al Señor, luego que murió Saúl, le pregunta al Señor, mire qué detallecito. Muere Saúl y ¿qué hace David? ¿Va para Israel? No, le pregunta al Señor si puede ir. Y el Señor le dice, sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? Preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Ok, las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, David y sus esposas. Y los hombres de David juntos con su familia se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas de Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, dice que lo dejamos hasta ahí, porque hubo unos hombres que enterraron a Saúl y David los recompensa porque hacen bien. Pero miren el texto las tribus de Israel eran 12. ¿Sí? Y supuestamente cuando Saúl murió, las 12 tribus tenían que reconocer que David era rey, ¿o no? ¿Pero qué pasó? Lo reconoció uno. ¿Cuántos se sienten acá no reconocidos? Son como David. Lo reconoció una tribu y las otras 11 ¿dónde estaban? Ya empezaba con una lucha, porque él no decidió ser rey. Dios decidió que sea rey. Y aunque Saúl había muerto, de las 12 tribus, una lo consideraba rey. Es decir, que él tenía en el porcentaje, tenía menos del 10% del reconocimiento del pueblo. Es decir, que era un rey sin pueblo, sin reconocimiento, sin autoridad, lo podíamos ver de afuera, sin respaldo, sin presencia de Dios. Y así empieza David su reinado. Con la tribu de Judá, ojo, que no era cualquier tribu, era la tribu valiente, era la tribu del Señor, la tribu que iba al frente, la tribu que no retrocedía, la tribu profética. Pero el resto de las tribus, que también eran importantes para gobernar, no lo reconocieron. Y así arranca David con este problema. ¿Y qué pasó con las otras tribus? Vamos a 2 de Samuel capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, sin embargo, y miren este detalle, sin embargo Abner, hijo de Ner, comandante ¿de qué? Del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaín con Isboset, hijo de Saúl, y miren lo que hace. Y allí proclamó a Isboset, rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Gesuritas y del resto de Israel. Es decir, que se levantó uno de la casa de Saúl, de los que estaban con Saúl había muerto, pero había gente todavía alrededor, había un equipo, había un séquito de gente que todavía seguía confiando en la casa de Saúl, y levanta al hijo de Saúl como rey en toda Judá. Como rey en toda Judá. Es decir, que ya David, ¿cómo arranca? ¿Con una qué? Con una oposición. ¿Por qué Dios permitió, si Dios lo ungió, si Dios mandó al profeta? ¿Por qué Dios permite oposiciones? ¿Por qué Dios permite dificultades? Porque todo lo que Dios permite es para formar el carácter de ese rey y de esa persona. David todavía, evidentemente, había mucho que cambiar dentro de él. Había muchas cosas que tenía que cambiar para él
verdaderamente gobernar como Dios quería. Porque nosotros utilizamos nuestro gobierno a nuestra manera. La palabra la parafraseamos y la cumplimos a nuestra manera, ¿o no? ¿No nos pasa eso que le decimos a los demás cómo cumplirla, pero nosotros a la hora de cumplirla y, viste, sacamos comas, le sacamos algunas responsabilidades y queremos la bendición? Y eso Dios lo ve. Y Dios ve cómo ejecutamos nuestra fe y de acuerdo a eso Dios empieza a formar y a transformar nuestro carácter. Por eso, aunque David había sido ungido por Samuel para ser rey, ¿por qué al morir Saúl todavía David tenía problemas? Tenía problemas justamente porque siempre hay algo. Vamos a dejar. Siempre hay algo que, así como sucede con David, sucede en nosotros. Y es algo que no nos va a dejar cumplir el propósito de Dios. Siempre va a haber algo, hermano. Siempre va a haber algo que va a tratar que vos te quedes contemplando todo el problema, todo lo que no tenés, todo lo que te falta y no puedas ver todo lo que tenés. Y esto es un detalle muy importante porque David nunca miró todo lo que le faltó. David nunca miró que el gigante era más grande. David nunca miró que tenía dos palitos unidos y un par de piedras. David nunca lo vio. ¿Saben por qué? Porque David sabía que Dios estaba con él. Entonces a él no le molestaba la lucha. A él no le molestaba. Solamente lo que le provocaba, obviamente, como todo ser humano, es debilidad, angustia, tristeza, pero él se fortalecía siempre en Dios. ¿Cuánta resistencia había contra David? ¿Sabes qué pasa? Que al mundo espiritual que vos estás avanzando no le importa que seas ungido, no le importa que tengas dones, no le importa que ores, no le importa nada. Lo único que le importa es demorarte y retenerte. Y siempre te va a tratar, y esto es tremendo, porque ellos saben que están vencidos los demonios. ¿Vos lo sabías? Ellos tienen una verdad que es la realidad. Ellos están vencidos. Pero saben que quieren detenernos aunque están vencidos. ¿Saben por qué nos vencen? Porque no conocemos toda la verdad. Porque a la hora de aplicar la verdad nos vamos más a las emociones que a la verdad. Somos muy emocionales. Esta es una generación, y me pasa y nos pasa constantemente, de que las emociones gobiernan mucho más que la palabra de Dios. Pero David no era emocional. Por eso Dios marcó la diferencia. Eso significa que la influencia de Saúl, como podemos ver en el texto, aún era fuerte. ¿Por qué era fuerte? Porque Saúl murió, su hijo murió, pero quedaron otros hijos, quedaron funcionarios de Saúl, quedaron comandantes del ejército de Saúl, quedó gente influyente en cada ciudad de Saúl. Esto es como pasar el gobierno de un presidente a otro. Hay gente que queda en el medio del gobierno. Y esas personas son las que detienen las cosas que el nuevo presidente o el nuevo ungido quiere hacer. ¿Vamos comprendiendo ahí? Amén. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1. Y miren lo que dice. David tenía lucha, era ungido, lo habían ungido en una sola ciudad, y Abner, el comandante del ejército, el mandamás del ejército, ungió a Isboset en todas las otras ciudades, tribus. Y la palabra de Dios nos dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba, ¿qué? Y la casa de Saúl se iba debilitando. Cuando dice que hubo larga guerra, significa que la guerra no fue que se encontraron en un valle, se mataron y uno ganó. No, que llevó mucho tiempo. A David hubo algo que también tenía, aparte de la búsqueda de Dios y de conocer a Dios, había algo que David lo caracterizaba, la paciencia. ¿Cuánto tienen paciencia?
para que se cumpla la promesa de Dios y el propósito de Dios, porque hubo larga guerra. Y dice que fue una guerra, no fue que discusiones, ¿sí?, como funcionarios, hubo guerra, hubo muerte, hubo provocación, hubo problemas. Y en el medio de eso, la palabra nos dice que la casa de, no dice David, la casa de David. No dice Saúl, la casa de Saúl. La casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y yo pensaba, qué bárbaro, ¿no? Porque la casa de Saúl nunca reconoció la presencia de Dios en David. La casa de Saúl nunca reconoció que Dios lo ungió. A la casa de Saúl no le importa nada. ¿Sabe quién es la casa de Saúl en nuestra vida? Es el enemigo y nuestra carne. Si lo llevamos a nuestra vida diaria. Aunque somos ungidos, ¿cuántos son ungidos por Dios? Esta historia a mí me llevó a meditar en esto. Te lo comento así, te lo parafraseo rápidamente. En que no éramos nada como David y el Señor vio algo en nosotros como lo vio en David. Tal como David sin saber nada nos ungió. Desde el momento que fuimos ungidos se levantó una lucha contra nosotros. Saúl, ¿quién es? La carne. ¿Sí? Tal como David hemos derrotado enemigos y algunos gigantes, pero aún todavía tenemos lucha. Así como Saúl persiguió a David, nuestra carne, nuestro deseo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos caídos nos persiguen y batallan contra todo lo que Dios preparó con propósito. Así como hay una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, vamos a tener que pelear nuestra propia batalla para que la casa de David se vaya fortaleciendo y la casa de Saúl en nuestra vida se vaya debilitando. Es interesante esto, porque llevó mucho tiempo. Y Dios, cuando nosotros empezamos a edificar lo que Él quiere que edifiquemos, Él empieza a obrar. Algunas de nuestras oraciones son, Señor, vos hacé que yo después hago. Dios ya aprendió la lección. Porque muchas veces le dijimos, no, yo me voy a consagrar, yo te prometo, Diosito, te prometo que si vos haces esto por mí, yo voy a hacer lo que vos me estás pidiendo. ¿Cuántas de esas oraciones cumplimos? Ninguna. Porque recibimos el galardón y nos olvidamos. Pero Dios mira nuestro corazón. Y David lo que entendió es que él primero tenía que avanzar y que Dios, a medida que pasaba el tiempo, le iba a ir dando la victoria. Tal fue así que Abner termina cambiándose de bando, termina pasándose al bando de David. Pero Abner, este hombre, había cometido muchas cosas malas, había matado a uno de los valientes de David, y los valientes de David no le importaba nada a Dios, no le importaba nada. Los valientes de David eran personas que eran muy vengativas. Y Abner en la lucha, antes de entregarse, mató a uno de los valientes. ¿Y qué hizo Abner? Cambió de bando, va a hablar con David, le dice a David que quiere estar en paz con él y que él lo iba a ayudar a que gobierne todo Israel. Y hay otra enseñanza ahí muy linda. Y dice que cuando Abner habla con David, eso es creo que el capítulo 5 o el capítulo 4, no lo busques, tranqui. Dice que cuando se va de la presencia de David, David lo bendice y justo viene uno de los valientes y le dice, David, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo recibiste? ¿No te diste cuenta que este viene a mirar tus estrategias para después gobernarnos a nosotros? Y sin consultarlo lo fueron persiguiendo a Abner y lo mataron. Sin piedad. Entonces David se agarra la cabeza y dice, ¿qué hicieron estas personas? Porque la casa de Saúl y la casa de David estaban en constante guerra. Yo no sé cuánta guerra va a haber entre tu casa y la casa de Dios. Entre tu mente y la casa del Señor. Pero tenés que tener paciencia y dejarte fortalecer por Dios. Y cuando se te venga alguna estrategia, porque Dios no tiene estrategia, Dios, la única estrategia que cumple, ¿sabes cuál es? Para fortalecerte, hay una palabra, rendirte.
Cuanto más te rendís, cuando más débil sos, cuando más débil te mostrás, cuando más le decís que no podés, Dios más te fortalece. Cuando te mostrás más duro, ¿qué pasa? Te quiebra. Porque al orgulloso Dios lo mira de lejos. Por eso tenemos que ser, ¿sí?, sensibles. La estrategia de Joás, que era el que mató a Abner, era que iban a ganar todas las tierras por su cuenta, por su justicia, y no vamos a ganar por nuestra justicia, la vamos a ganar por el poder de Dios. No son tus estrategias, no son tu forma, no es tu manera. Por eso la palabra de Dios en Gálatas 4:17 dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una oposición que cada día vos vivís y es que no se haga la voluntad de Dios. Eso es lo que la carne quiere, pero el espíritu quiere, pero la carne no quiere, pero el espíritu quiere. Es la casa de Saúl contra la casa de David. Y aunque Dios te ungió, aunque Dios te llamó, aunque querés hacer la voluntad de Dios, aunque amás a Dios, hay veces que no tenés ganas de que se haga nada lo que Dios quiera. ¿O no les pasa? Si acá no hago algo yo, Dios... No, esperá, porque cuando Dios te dé la victoria te la va a dar total. David tuvo que tener paciencia. Por eso les cuento de la vida de David, porque él representa muchas de las cosas que a nosotros a veces nos falta, la paciencia, el retener, el permanecer en la voluntad de Dios para que se haga la voluntad de Dios. No es fácil lo que estás viviendo, no es fácil lo que yo estoy viviendo, no es fácil. No es fácil no poder llegar a fin de mes. No es fácil estar siempre apretado. No es fácil no tener lo que te querés. No es fácil que tu familia no esté en la iglesia. Yo lo entiendo. Pero no vas a mejorar angustiándote. Vas a mejorar fortaleciéndote en el Señor. Porque hay una lucha espiritual entre ambas casas y vos no vas a obtener la victoria, ni yo por mis estrategias. La victoria viene de parte de Dios. Y Dios fortalece al humilde, al que se acerca. Por eso la palabra de Dios dice, miren qué lindo lo que dice en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice, y saliendo Jesús, ¿no? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron también. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, ¿no? ¿Y qué pasó después que oró? Mirá, ¿qué dice ahí? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿No era Dios? Claro que sí, que era Dios. Pero aún así, y dice, necesitaba ser fortalecido. Y estando en agonía, ¿qué pasó? Estando peor, ¿qué hacía? Oraba, ¿qué? Más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como a los discípulos, durmiendo. ¿A causa de qué? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la tentación de hoy en día para nosotros? Es dejar de mirar a Cristo en medio del problema. Es creer que Dios no está con vos, que Dios no te va a dar la victoria, que Dios no te va a ayudar, que Dios te dejó, que Él no está obrando, pero no. ¿Podía sentir lo mismo Jesús? Sí, podía sentir lo mismo, pero Él, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Pon el versículo, porfa, 43. Y dice que cuando terminó de orar, 43, please. Dice que vino un ángel y lo fortaleció. ¿Por qué? Porque Dios es el que fortalece la casa de Dios.
No lo fortalece otra cosa, lo fortalece Dios. ¿Y sabes lo que es la oración? Te lo resumo porque esta frase me la dio el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es la oración? Es estar en el lugar correcto. Eso es la oración. Es estar y hablar lo correcto. Es estar en el lugar que tenemos que estar cuando estamos en agonía, cuando estamos pasando luchas. Por eso no queremos orar, porque estamos enojados con Dios. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Es que no entendemos el plan de Dios, pero después disfrutamos de su victoria, porque Dios nos va a dar la victoria. Lo va a realizar porque Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para mentir. Si Dios te dio una palabra, quizás la palabra está obrándose, está por cumplir y nosotros estamos peor que nunca, con toda la angustia, con toda la tristeza. Y es mi anhelo que luego de que ores cada día de esta semana, el Señor te visite y te fortalezca. Te fortalezca, porque es mentira que Dios no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Se va a poner de la peor manera, Sí, se va a poner. El mundo se va a poner de la peor manera, pero ¿sabes qué? Jesucristo va a volver y nos va a llevar a todos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Dios está con nosotros. Hay una lucha, y la lucha no es solamente espiritual, es carnal. Es mi carne que no se deja gobernar por la verdad de Dios. Por eso, ¿qué hacía Cristo cuando estaba en agonía, en dolor? Porque cuando Él le dice, Padre, si es posible, pásame esta copa, ¿sabés qué está diciendo? No quiero beber esta copa. Si hay una oportunidad, una posibilidad, que la tome otro, que la tome Judas para algo, ¿viste? Ya está, y que fue. No, pero la tenía que tomar Él. Hay copas que las tenés que tomar vos. Hay copas que las tengo que tomar yo, aunque estemos cansados. ¿Cuántos se sienten cansados de vivir lo mismo, de vivir de la manera que están? ¿Cuántos quieren algo diferente? De verdad, ¿cuántos están? Pero no solamente materialmente, sino espiritualmente. Por eso Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero le pone un condicionante. Así como prospera tu alma. Eso habla de que muchas veces no prosperamos, no solamente en lo económico, que es sino en nuestro corazón, no crecemos espiritualmente, porque no estamos llenos de la presencia de Dios. Orar nos fortalece. Orar es estar en el lugar correcto. Y se nota, hermano, cuando no estamos en el lugar correcto. Se nota, se recontranota. ¿Sabes por qué se nota? Porque el diablo arrasa con todo. Y no le importa absolutamente nada. Justo esta semana, escuchá esto, justo esta semana que me puse a orar por Emilce, por las enfermedades, ¿sabés cómo sentí la presencia de Dios en mi casa ahí arrodillado? Y oraba y y sentía la gloria de Dios, la gloria de Dios. ¿Qué pasó? El viernes tuve que ir 2 veces al hospital. ¿Estás orando? Te dice el enemigo, toma. Mira, te paraste de mano. Vamos a hacerlo sinceramente. Ahora. Te agarró el riquitiqui, Sí, y voy a seguir. ¿Por qué? Porque la única forma que yo encuentro en la Escritura, como el ejemplo que tenemos, es que Dios oraba. Y el versículo siguiente, anótatelo para tu vida, para tu corazón. Y estando en agonía, oraba más. No dice oraba menos. Nosotros, si fuera nuestra Biblia, diría oraba menos. No oraba. ¿No? ¿No es verdad? Pero como es la palabra de Dios, dice, oraba más. Y sus sudor eran como grandes gotas de sangre que caían. Por eso Jesucristo nos enseña a que hay una lucha entre la casa de David y la casa de Saúl. Hay un Saúl dentro nuestro, que es la carne, es el gobierno de la carne. Es el gobierno del mal, es las iniquidades. Hermano, todos acá pecamos, todos acá somos difíciles. No somos los mejores, en la iglesia no está lo mejor.
está lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo vil del mundo. Por eso necesitamos el gobierno de Dios para que Dios se glorifique. Dios sabe que somos difíciles, somos embromados, Ay, guarda si me enojo. No, espero que no te salgas de esa cobertura espiritual. Porque cuando te salís de la cobertura espiritual, ¿qué sucede? Estás presto a caer. Y cuando estás presto a caer, el enemigo te pega con todo. Y eso David lo comprendió. Por eso a él no le importaba. A él no le importaba nada. Le importaba estar bien con Dios. Por eso cuando se equivocó, Dios le dio 3 formas de resolver lo que le pasaba. ¿Se acuerdan? Le dijo que acá hay una enfermedad sobre toda Israel. Y él dijo, no, esa no me gusta. Dijo que esté por 3 meses sus enemigos peleen contra él y lo venzan, y dijo no. O que esté 3 meses en las manos de Dios. Dijo, yo prefiero estar en las manos de Dios porque mis enemigos no van a tener piedad. Pero escucha esto, pero yo sé que Dios va a tener piedad de mí. Conocía el corazón de Dios. Y eso es fundamental para que te fortalezcas espiritualmente. Conocer que Dios, ¿qué dice? Ay, le decís a otro, ¿sabes lo que dice la Biblia? No te dejará ni te abandonará. Y vos lo estás diciendo, pero vos te sentís abandonado, te sentís dejado. No, Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. No lo va a hacer. Aunque tengas todo en contra. Miren que conozco hermanos, Hay un hermano que dice, no, le dice a Dios, no me agarres más, listo, basta, terminala, le dice, terminala, basta. No quiero estar más, estoy mal, no quiero tu presencia. Y llora y se amarga y se entristece y está débil. Y yo lo llamo, ¿y cómo andás? ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Y no me atiende, claro, porque lo hincho tanto, le tiro de todo. Y en un momento se quiebra. Y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que me parece que Dios me ama. No creo en nada, no creo en nadie. Mirá hasta dónde lo llevó el pecado. Triste. ¿Y sabes una cosa? Cuando ora, Dios le responde. Ahora, hace poco necesitaba un dinero extra para el trabajo, para su familia, para sus hijos. Él arranca el mes, ¿viste? Arranca el mes el 2 de julio y ya no tiene plata. Por la plata que debe, todo el tiempo. Tú es como que, ¿viste? Y decía el Señor, necesito que me bendiga, que me ayude. En pecado, lejos de Dios, ¿Y qué pasa? Le mandan un mensaje, bueno, quedaste en tal trabajo para esto, para el otro. Claro, ¿y Dios qué hace con eso? ¿Qué le revela a Dios? No te dejaré, no te abandonaré. Te dejaron todos, sí, tu propia familia, es verdad. Te abandonaron, pero Dios no te va a abandonar. Entonces, la palabra de hoy es mi anhelo que te puedas fortalecer en el Señor. Y que cuando no tengas ganas, lo hagas más intensamente, como hizo Jesús. Que tengamos esa virtud de poder seguir adelante, más allá de lo que recibimos o no recibimos. Porque de eso se trata. Agradarlo cuando nos va bien es una bendición. Pero decirle a otro, Jesús te ama cuando no estás bien, eso repercute ahí abajo, Repercute. Ser de bendición cuando no tenés bendición, repercute. Por eso es tan importante que lo sigamos haciendo. Aunque nadie te reconozca, aunque nadie te valore, sos valioso, sos valiosa. Amén. Aunque ni vos misma te valores, Dios te valora. Y te quiere fortalecer. Espero que la casa de Saúl no te siga destruyendo, ¿ok? Porque Dios te concedió su presencia para que no retrocedas más. Gloria a Dios. ¿Saben por qué nos debilitamos? Porque no nos alimentamos.
porque no oramos. Vamos a prepararnos para compartir la Santa Cena y en este espíritu.